Estás pisando un terreno delicado, y se nota en detalles que a simple vista parecen pequeños, pero luego se te quedan dentro todo el día, como un mensaje raro, una mirada torcida, un cansancio que no encaja. Veo un riesgo real en seguir restando importancia a lo que llevas tiempo sintiendo, porque no es una exageración, es esa alarma interna que aparece cuando algo de tu entorno ya no juega limpio contigo. Lo más fuerte es que una parte de ti ya lo sabía, solo que has intentado aguantar, ordenar, comprender, incluso justificar, y mientras tanto se ha ido formando una tensión que ya toca decisiones, descanso, dinero o vínculos importantes. No hablo de un susto vacío, hablo de un punto en el que seguir igual podría costarte mucha paz, mucha claridad y hasta una oportunidad que mereces, porque alguien o algo está ocupando demasiado espacio en tu vida. Y lo que más me interesa decirte desde este comienzo, es que ese peligro no llega para hundirte, llega para despertarte, porque en cuanto veas de dónde viene de verdad, todo empezará a colocarse de otra manera. Últimamente has tenido momentos muy concretos, en los que algo te cambia el gesto, aunque por fuera sigas con tus cosas, como cuando terminas una llamada, y te quedas unos segundos mirando a ningún sitio, notando que algo no te ha sentado bien. Hay una persona que mueve el ambiente más de lo que aparenta, puede ser alguien cercano, alguien con quien compartes rutina, o alguien que aparece y desaparece cuando más revuelve, dejando preguntas que luego te acompañan hasta la noche. Si quieres cortar de raíz lo que te roba calma, escribe abajo, se acabó aguantar tonterías, deja tu like y suscríbete ahora, porque estás entrando en una verdad que te conviene escuchar entera. No es casual que estés más sensible a ciertos tonos, a ciertas respuestas secas, a ciertos silencios incómodos, porque cuando una situación empieza a ser dañina, el cuerpo lo nota antes que la cabeza, y eso te está pasando. Veo además una contradicción que te ha desgastado mucho. Por un lado has querido mantener la armonía, y por otro has sentido que cada vez cedías más, como cuando acabas diciendo que no pasa nada, aunque por dentro sí pasa. Aquí aparece una señal importante, alguien se ha acostumbrado a que seas quien comprende, quien espera, quien suaviza, y mientras eso ocurre, tus necesidades han ido quedando al fondo, como si siempre pudieran esperar un poco más. Lo inquietante es que esta dinámica no empezó ayer, solo que ahora toca algo más serio, porque si se mezcla con cansancio acumulado, dudas sobre una decisión grande, o una puerta laboral que exige cabeza fría, el coste puede ser mayor del que imaginas. Y sin embargo, en medio de todo esto, veo una ventaja para ti, porque estás mucho más cerca de detectar el origen verdadero, de lo que te altera, y cuando lo reconozcas, dejarás de culparte por cargar con cosas ajenas. Siento el peso de una conversación pendiente, de esas que se mastican en silencio mientras haces otras cosas, mientras recoges la cocina, mientras vas en transporte o mientras intentas dormir, y el cerebro vuelve justo a la frase que te dejó mal cuerpo. No se trata solo de lo que te dijeron, se trata de lo que se viene repitiendo por debajo, una falta de cuidado, una costumbre de llevarte al límite, o un juego extraño donde siempre acabas revisando si has hecho algo mal. Quiero saber si también te pasa que notas una rareza en alguien, y luego intentas convencerte de que igual son imaginaciones tuyas, porque ese momento íntimo dice muchísimo de lo que estás viviendo. También veo recuerdos mezclándose con el presente, y eso complica mucho más tu lectura de lo que ocurre, porque hay algo en esta situación que te toca una herida vieja, una sensación conocida de tener que sostener el equilibrio, para que no se rompa todo. Quizá por eso has dudado tanto, porque una parte de ti no quiere repetir escenas del pasado, ni discusiones absurdas, ni despedidas mal cerradas, ni esa sensación de salir de una conversación con más confusión que antes. Pero aquí viene un giro muy importante, el peligro no está solo en la otra persona o en el entorno, también está en seguir negando el nivel de agotamiento que llevas encima, porque cuando normalizas demasiado, terminas viviendo en modo supervivencia sin darte cuenta. Y no has venido a esta etapa para sobrevivir, has venido a recuperar sitio, voz, y una claridad que te permita elegir mejor, incluso lo que parecía imposible mover. Hay además un asunto práctico que se cruza con todo esto, y por eso la lectura se vuelve tan seria, porque no estamos hablando solo de emociones, estamos hablando de decisiones, papeles, trabajo, horarios, responsabilidades o un compromiso que pesa más de lo que dices. Puede haber alguien que necesita algo de ti constantemente, alguien que pide, exige, opina o absorbe, y cada vez que aparece, tu día cambia de color, tu energía baja y hasta tu humor se va desinflando,
sin que nadie lo note del todo. Lo que antes parecía una simple tensión, ahora se revela como una fuga continua de fuerza, y eso sí pone tu vida en peligro, no por drama vacío, sino porque te aparta de lo que te hace bien, te nubla y te deja más vulnerable. Lo sorprendente es que esta misma presión está empujándote hacia un despertar muy concreto, porque ya empiezas a notar qué conversaciones te secan, qué personas te alteran, y qué lugares te devuelven por fin una sensación de seguridad. Ahí está la primera recompensa, ya no estás tan perdido en esto como hace poco, aunque todavía falten piezas que van a darte una imagen mucho más clara. Se marca una presencia muy concreta, alguien con facilidad para cambiar el discurso según le conviene, alguien que un día se muestra cercano, y otro se distancia o responde con frialdad, haciendo que acabes dudando de lo que viste. Ese comportamiento no es menor, porque desgasta muchísimo más de lo que parece. Igual que cuando abres varias veces una conversación, esperando un mensaje que no llega, o cuando notas que siempre eres quien da el paso para arreglar el ambiente. Hay algo en estas idas y venidas que cualquiera reconoce en su vida, y me nace pedirte que me escribas, si también te cuesta soltar cuando una persona mezcla cariño con confusión, porque ahí se esconde una clave enorme. Quiero que te fijes en esto, el peligro no viene necesariamente de una gran traición evidente, a veces entra por la puerta de lo cotidiano, por la costumbre de tragarte cosas pequeñas, por no poner límite a tiempo, por seguir ofreciendo calma donde recibes desgaste. Veo que has sido paciente, incluso noble, pero ahora toca otra cosa. Toca distinguir entre cuidar un vínculo y sacrificarte para sostenerlo, porque no son lo mismo aunque durante un tiempo lo parezcan. Y aquí aparece una verdad que remueve. Alguien ha contado con que seguirías ahí del mismo modo, disponible, comprensivo, adaptable, y por eso no ha sentido urgencia por cambiar su actitud. Lo bueno es que esa etapa está girando, y la primera señal no será un gran anuncio, será tu propia incomodidad creciendo tanto, que ya no podrás volver a fingir que todo está bien. Cuando eso ocurra, no lo interpretes como caos, interprétalo como el principio exacto de tu rescate. Hay una capa más profunda que todavía no has terminado de mirar, y tiene que ver con algo que estás dejando de hacer por sostener esta tensión. Puede ser descansar bien, disfrutar sin culpa, atender un proyecto, aceptar una invitación o simplemente recuperar el gusto por lo cotidiano. Cuando una situación amenaza tu vida de verdad, suele hacerlo robándote presencia, alegría y margen para elegir. Por eso esta lectura insiste tanto, porque merece ser nombrado con claridad y sin adornos. Lo valioso es que no veo un final oscuro, veo un momento decisivo en el que por fin entiendes, que no necesitas esperar a que la otra parte cambie, para empezar a salvar tu espacio, y eso te devuelve poder desde hoy. Quédate muy cerca de lo que vas sintiendo al escuchar esto, porque la raíz no está donde parecías buscarla al principio, y en cuanto aparezca esa pieza, muchas escenas de las últimas semanas van a cobrar un sentido nuevo. Libra, lo que estás viviendo ahora mismo tiene una forma muy reconocible, y quizá por eso te duele tanto, porque se mezcla con tu rutina normal, con obligaciones, con gente conocida, con conversaciones que parecen normales, aunque por debajo te dejan agotado. Veo que estás intentando mantener la cabeza alta, cumplir, sonreír, sacar adelante lo tuyo, pero también veo pausas muy concretas, de esas en las que miras el móvil sin ganas, respondes tarde o te aíslas un poco para no escuchar más de la cuenta. Tu intuición no está exagerando, simplemente ha llegado al punto, en que ya no puede traducir en calma lo que en realidad es presión, desgaste y una sensación rara de estar siempre vigilando el ambiente para no tropezar. Lo más fuerte es que alguien nota tu cansancio, aunque no lo diga abiertamente, y esa persona empieza a inquietarse, porque presiente que ya no va a poder manejarte con los mismos gestos de antes. Aquí empieza a cambiar el equilibrio, no porque montes una escena, sino porque por dentro ya no estás disponible para seguir tragando lo mismo. Hay una persona muy marcada, probablemente con carácter fuerte, o con una manera de hacerse notar sin levantar la voz, que sabe perfectamente cuándo aparece en tu cabeza, y cómo alterar tu paz con un comentario mínimo o una ausencia calculada. Puede tratarse de alguien con quien has tenido un vínculo importante, o alguien de un entorno cercano que ha cruzado límites de forma elegante, casi invisible, haciendo que dudaras incluso de si era justo sentirte mal. Escribe abajo si reconoces enseguida a la gente, que cambia de tono cuando quiere llevar la situación a su terreno, porque esa habilidad para leer a otros también forma parte de tu defensa. Lo interesante es que no todo viene de fuera,
También hay una parte de ti que está revisando antiguas formas de querer, de ceder o de mantener la armonía a cualquier precio, y esa revisión te vuelve más sensible, pero también mucho más listo. Quizá has notado que últimamente toleras peor ciertas bromas, ciertos desplantes o ciertas maneras de pedirte cosas, y lejos de ser un problema, eso indica que algo en ti se está fortaleciendo. Hay días en los que lo entiendes todo con claridad, y luego vuelves a dudar porque la otra parte tiene momentos agradables, detalles tiernos o palabras que te aflojan, como ese café compartido que parece arreglarlo todo durante media hora. Ahí está la trampa, porque la confusión no siempre llega con gritos, a veces llega con migas de calma entre muchos gestos que te desordenan, y por eso te costaba tanto ponerle nombre a lo que ocurre. Pero ya no estás en el mismo punto, ahora empiezas a detectar el patrón, y cuando eso pasa, la historia deja de mandarte a ti. Veo además una interferencia alrededor, alguien que opina demasiado, alguien que lleva y trae versiones, o una persona cercana que sin mala intención te mete ruido, con consejos que no encajan contigo, y ese ruido te ha complicado decisiones importantes. Puede ser un familiar, una amistad de años, o incluso alguien que te aprecia, pero que mira tu situación desde sus miedos, no desde tu verdad, y eso pesa más de lo que parece. Me da mucha curiosidad saber si eres de guardar silencio cuando algo te remueve de verdad, o si necesitas hablarlo enseguida con alguien, porque esa costumbre tuya está influyendo mucho en cómo atraviesas este momento. Aquí aparece la primera revelación parcial del centro de todo. El peligro no es solo la persona o el ambiente complicado, el peligro es que esa tensión te empuje a tomar una decisión apresurada, a renunciar a algo bueno o a aceptar un trato peor del que mereces. Veo una puerta importante cerca, una oportunidad práctica, un cambio de ritmo, una conversación laboral o un movimiento que puede darte más aire, y precisamente por eso el desorden emocional se activa tanto ahora. Cuando la vida va a darte una salida, suele ponerse más evidente aquello que no puede venir contigo, y eso incluye relaciones ambiguas, promesas flojas o lugares donde siempre te piden paciencia, pero rara vez te dan seguridad. De pronto entiendes que no estabas sintiendo tanto peligro por debilidad, sino porque se acercaba un momento de elección real, y esa lectura cambia por completo tu postura. Ya no se trata de resistir, se trata de afinar, de mirar con detalle qué merece seguir y qué necesita quedarse atrás, antes de que una nueva etapa te encuentre demasiado cargado. También aparece alguien distinto, una persona con energía más limpia, más clara, quizá tranquila, quizá observadora, alguien que no hace tanto ruido, pero que cuando habla te ordena un poco por dentro. Puede ser una amistad sincera, alguien del trabajo que te inspira confianza, un familiar que te conoce bien, o incluso alguien que vuelve a aparecer, justo cuando empiezas a cansarte de todo lo demás. Su importancia no está en salvarte, sino en mostrarte con su forma de estar que las cosas pueden ser simples, respetuosas y directas, sin juegos raros ni desgaste continuo. Y ese contraste abre los ojos, porque cuando pruebas un rato de calma verdadera, se vuelve imposible romantizar lo que te estaba rompiendo por dentro. No quiero que pases por alto otra pista, en los próximos días o en un momento muy cercano a un cambio de agenda, una frase ajena te va a tocar de una manera extraña, no porque sea agresiva, sino porque te va a confirmar algo que llevabas mascando en silencio. Esa frase puede llegar en una llamada, en un encuentro casual, en un cruce rápido o incluso al escuchar hablar a dos personas entre sí, y va a funcionar como un espejo incómodo, pero necesario. Si notas que ciertas palabras se te quedan dando vueltas hasta la noche, escríbeme si también te pasa, porque a veces una sola frase bien escuchada te saca de una niebla entera. Empieza a dibujarse con más claridad la raíz del asunto. Has estado intentando salvar la paz de todos menos la tuya, y ese reparto desigual ya no sostiene nada bueno, ni siquiera la imagen amable que querías conservar. No hace falta que rompas con todo de golpe, ni que te pongas duro sin sentido, pero sí veo imprescindible una distancia emocional concreta, una reducción de acceso, un no dicho a tiempo o una pausa muy honesta que frene el desgaste. Lo extraordinario es que esa decisión no va a dejarte solo, al contrario, va a traer apoyo, claridad y hasta una mejora material, que ahora mismo todavía no asocias con este conflicto. Porque cuando dejas de regalar energía donde no vuelve bien, la vida encuentra enseguida dónde colocarte mejor, y tú estás justo en esa curva donde todavía tiembla el pulso, pero ya se siente el cambio. Libra, lo que al principio parecía una amenaza externa, ahora muestra otra cara mucho más delicada,
porque la verdadera grieta no estaba solo fuera, estaba en la costumbre de aguantar demasiado para no decepcionar, y eso cambia toda la lectura. Veo que has interpretado ciertas señales, como si tuvieras que protegerte de alguien, y sí, había razones para desconfiar, pero la gran sacudida llega cuando entiendes que también tenías que protegerte de una versión tuya, que se quedaba donde ya no respiraba bien. Esa comprensión no llega suave, llega como llegan las verdades buenas. Primero incomodan, luego enfadan un poco, después traen un alivio enorme, porque por fin deja de parecer que el problema eres tú. De repente encajan varias escenas, la fatiga sin motivo claro, las dudas al despertar, ese impulso de apagar conversaciones, la necesidad de estar a solas un rato más de la cuenta, y ya no suena a rareza, suena a señal atendida. Lo que te puso en peligro no fue sentir demasiado, fue tardar en darle valor a lo que sentías. Ahora aparece un giro que me parece precioso y fuerte al mismo tiempo. La persona que más te removía no tiene tanto poder como creías, solo encontraba terreno abierto en una herida antigua que venía de mucho antes. Eso significa que al sanar esa forma de ceder, de esperar lo justo, de intentar ganarte la calma siendo impecable, toda la estructura del problema empieza a caerse sola. Hay mucha gente que aguanta más de la cuenta por miedo a quedar mal, y si esto te toca de cerca, me gustaría leerte abajo, porque ponerle palabras también corta una cadena muy vieja. Veo motivaciones ocultas en el entorno, no necesariamente maldad pura, pero sí inmadurez, egoísmo, necesidad de controlar el relato, o simple comodidad de quien se beneficia de que no pongas límites. Esa persona que parecía tan segura, quizá ha estado actuando desde inseguridades enormes, desde miedo a perder influencia, atención, ayuda o el lugar que ocupaba en tu vida, y por eso lanzaba gestos ambiguos. Cuando lo entiendes, algo muy dentro de ti se enfría, no por crueldad, sino porque dejas de idealizar, como pasa cuando por fin ves que alguien no era tan especial, solo te tenía muy pendiente. Y esa nueva lectura trae poder, porque ya no necesitas perseguir explicación tras explicación. Ya puedes mirar los hechos, los ritmos, las ausencias y las contradicciones con ojos mucho más limpios. Aquí se rompe una fascinación vieja, y créeme, esa rotura es una bendición aunque al principio deje un sabor extraño. También observo una escena concreta que puede convertirse en punto de inflexión, un encuentro aparentemente normal, o un mensaje corto, o una respuesta tibia, que lejos de engancharte más va a producir el efecto contrario, te va a quitar la venda que quedaba. Será algo pequeño, casi decepcionante por lo simple, y justo ahí estará su fuerza, porque a veces no hace falta un gran drama para cerrar una etapa, basta con ver sin adorno lo que realmente hay. Me interesa muchísimo saber si eres de notar enseguida, cuando algo ya no tiene la misma verdad, o si tardas un poco más en aceptarlo, porque esa diferencia cambia por completo cómo se vive una despedida. En paralelo, surge una apertura que al principio podrías confundir con casualidad, pero no lo es. Puede ser una propuesta, una invitación, una conversación agradable, una idea que regresa o unas ganas nuevas de moverte distinto, vestir distinto, ordenar tu espacio o cambiar tus horarios. Parece poca cosa, pero no lo es, porque cuando el alma se prepara para salir de una zona dañina, lo primero que hace es recuperar deseo por lo simple, por lo ligero, por lo que antes ilusionaba y quedó aparcado. Hasta una compra pequeña, una caminata al atardecer o volver a escuchar una canción antigua, puede decir mucho más de tu proceso de lo que imaginas, porque ahí reaparece tu pulso verdadero. Lo que antes se sentía como peligro empieza a convertirse en dirección, y esa mutación es clave, porque ya no solo te apartas de algo dañino, empiezas a acercarte a lo que sí encaja contigo. Y cuanto más se activa esa nueva corriente, más evidente se vuelve quién te apagaba y quién de verdad te hacía bien. Hay además un reconocimiento tardío acercándose. Alguien va a notar tu cambio de actitud, tu menor disponibilidad, tu forma más serena de responder o directamente tu silencio, y eso va a mover fichas. Puede haber una búsqueda más insistente, un intento de recuperar terreno, una actitud más amable de repente o incluso una confesión a medias, pero aquí está la diferencia enorme, ya no te va a encontrar en el mismo sitio emocional. Esa reacción de la otra parte sirve para confirmar que no imaginabas nada, que efectivamente había una dinámica sostenida sobre tu paciencia, y en cuanto esa paciencia deja de ser automática, todo se nota. Lo importante no es que vuelvan o expliquen, lo importante es que ese movimiento te sirva, para ver con más claridad lo que antes minimizabas,
y ahí recuperas dignidad de una forma muy concreta. Libra, la recompensa empieza antes de que todo se arregle por completo. Empieza en el instante en que dejas de negociar contigo mismo, lo que ya te hace daño, y eso ya está ocurriendo aunque todavía haya momentos de duda. Ve una recuperación muy clara de tu centro, primero sutil, luego evidente, como cuando vuelves a dormir una noche entera, o terminas el día con menos ruido dentro, o notas que ya no necesitas revisar tanto una conversación para entenderla. Hay una salida luminosa aquí, y no depende de que la otra parte madure, pida perdón o cambie de guión, depende de la firmeza tranquila, con la que vas a elegirte en cosas pequeñas y después en cosas grandes. Empiezas a notar que la paz no era aburrimiento, era lo que te faltaba para pensar bien, para ver quién suma, quién drena y qué camino sí merece tu energía a partir de ahora. Esa claridad va a devolverte una confianza antigua, una de esas que no hacen ruido, pero sostienen decisiones muy importantes sin necesidad de justificarlas. Aparece una oportunidad muy concreta en el plano material o práctico, algo que te da más margen, más autonomía, más aire, quizá un cambio en la forma de trabajar, una ayuda que llega a tiempo, una propuesta que te conviene o un reajuste que te permite respirar mejor. No viene sola, viene asociada a una versión tuya más despierta, porque cuando recuperas tu eje, dejas de aceptar migajas en todos los terrenos, y eso modifica también lo económico, los acuerdos y la forma en que administras tu tiempo. Es bonito sentir que una etapa más fuerte te está esperando, y si quieres reclamarla desde ya, escribe abajo, ahora me elijo de verdad, porque esa frase tiene una fuerza tremenda para lo que estás abriendo. En el terreno afectivo también se aclaran varias cosas. Si alguien tenía un sitio sincero en tu vida, su presencia se volverá más simple, más estable y menos agotadora, y si no lo tenía, la distancia dejará de doler como antes. Veo incluso la posibilidad de una conversación honesta, pero ya no desde la urgencia, sino desde una serenidad nueva, donde por fin puedes escuchar sin traicionarte, y hablar sin pedir permiso emocional. Ahí notarás cuánto has cambiado, porque antes buscabas calmar el conflicto, y ahora buscas verdad, respeto y coherencia, aunque eso implique elegir distinto. Quiero darte una orientación muy clara, en cuanto notes esa vieja culpa intentando volver, no la alimentes con explicaciones infinitas, no entres otra vez en la rueda de justificar cada límite, cada pausa o cada ausencia necesaria. Hazlo sencillo, retrasa una respuesta si hace falta, escucha tu cuerpo antes de comprometerte, revisa si lo que te piden es justo, y guarda energía para lo que realmente te construye. Tengo ganas de leerte, si eres de los que contestan enseguida aunque estén cansados, o si necesitas desaparecer un rato para volver a ti, porque esa manía cotidiana ahora mismo dice mucho de tu proceso. Se ve también una alegría recuperada, no una felicidad de anuncio, sino esa ligereza real de volver a reírte con ganas, de hacer un plan sin arrastrar el día, de mirar adelante sin sentir un nudo todo el tiempo. Puede que cambies algo en tu casa, en tu aspecto, en tu forma de ordenar tus cosas, o simplemente empieces a proteger más tus horarios, y aunque parezcan gestos menores, serán señales clarísimas de que estás saliendo del modo supervivencia. Lo precioso es que esa transformación no solo te beneficia a ti, también cambia la forma en que los demás te perciben, porque cuando alguien deja de estar disponible para el desgaste, se vuelve mucho más difícil tratarlo a medias. Y sí, eso puede traer reacciones, pero ya no tendrán el mismo efecto, porque por fin sabrás distinguir entre una emoción ajena y tu verdad. Hay otra bendición escondida en todo esto. Una parte de tu camino se fortalece gracias a lo que has atravesado, y pronto vas a darte cuenta de que esta experiencia te vuelve más fino para elegir personas, acuerdos y promesas. Lo que antes te confundía, ahora te sirve de referencia, lo que antes te hacía dudar de ti, ahora te confirma en segundos si algo no encaja, y esa madurez vale muchísimo más de lo que parece. Además se marca un apoyo bonito alrededor, una amistad leal, una persona de confianza o un gesto familiar, que te recuerda que no todo vínculo desgasta, que también existen relaciones donde descansar de verdad. Cuando mires atrás, vas a entender que el aviso era necesario, porque te estaba llamando de vuelta a tu propia vida, a tus ganas, a tu calma y a una versión más limpia de tus vínculos. No estabas ante un destino oscuro, estabas ante una encrucijada, y has empezado a girar justo a tiempo, con más intuición de la que creías y más fuerza de la que te reconocías. A partir de aquí, cada vez que elijas paz en lugar de confusión, claridad en lugar de desgaste y respeto en lugar de migajas,
sentirás que la vida se abre un poco más, como si por fin dejara pasar aire en una habitación cerrada demasiado tiempo. Ese será tu verdadero triunfo, no demostrar nada, sino vivir mejor, amar mejor, trabajar mejor y respirar con la sensación de que por fin estás de tu lado. Gracias por abrir este rato conmigo, y vuelve cuando quieras a la próxima lectura, porque será un gusto seguir acompañándote.